Buenas tardes, alumnos de séptimo grado. Mi nombre es Dilma Andino. Tengo 30 años. Vivo en la comunidad de Chahuite Grande, vía de San Antonio, Comayagua. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el ser humano y también para nuestro diario vivir. El tema de hoy, preparado para el día de hoy, es la higiene de los alimentos. Ustedes tienen una idea qué es higiene de los alimentos. Pueden decir que higiene de los alimentos es mantener limpios nuestros alimentos que llevamos a la boca, tanto como los tenemos en la refrigeración, refrigerados, ordenados, siempre en su lugar. No podemos tener carne con verdura porque hay una contaminación. Bueno, higiene de los alimentos. Ahí pueden observar esa imagen. El niño está lavando la verdura como un tomate, la zanahoria, con un buen chorro de agua. Así lo hacemos nosotros en nuestras casas. Lavamos, si nos comemos una manzana, la lavamos. Si vamos a cocinar arroz, lo lavamos bien. Y también, principalmente, nuestra higiene personal. Estar completamente limpios, las uñas aseadas, sin usar arete, anillo. Siempre y cuando mantengamos la higiene personal ante todo. La higiene en los alimentos es la medida necesaria para garantizar inocuidad, salubridad en todas las fases de la cadena alimentaria, que van desde su cultivo, producción y manipulación hasta su consumo. Desde su cultivo, desde ahí viene la higiene de los alimentos. Si cultivamos en un lugar donde está muy sucio, hay desechos o cualquier otra basura que va a contaminar el alimento. Si sembramos rábano, no podemos sembrar rábano donde hay puede ser sucio de perro, de gato, no, porque eso entonces contamina el cultivo. Por eso dice que va desde el cultivo, producción y manipulación hasta su consumo. Cuando manipulamos los alimentos, como les decía anteriormente, tenemos que estar con las manos limpias. El lugar adecuado donde se va a cocinar tiene que ser un lugar limpio, ordenado. Importancia de la higiene de los alimentos. Vean bien la importancia. Así como son importantes los hábitos de higiene personal, la higiene de los alimentos es uno de los aspectos vitales para tener un buen estado de salud. ¿Qué pasa si consumimos alimentos sucios, en mal estado? ¿Qué pasa? Nos enfermamos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarlo, separarlo, cocinar y enfriar. Tienen que estar muy bien cocinados. No podemos tener las carnes con la fruta en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque esto trae una contaminación cruzada, que más adelante hablaremos de la contaminación cruzada. Los alimentos se contaminan generalmente por dos vías. La contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Ejemplo, cuando mezclamos en una ensalada productos crudos y cocinados. Esto no puede hacerse.
El goteo de los líquidos de la carne descongelándose en el interior de la nevera sobre otros alimentos. Si tenemos carne, que la carne sacarla en un recipiente sólido, solos, no con otros alimentos, porque hay una contaminación. Contaminación cruzada indirecta produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados. Como les decía anteriormente, no podemos tener alimentos cocidos con crudo. No lavarnos las manos a la hora de manipular otro tipo de alimentos es una de las situaciones más comunes. ¿Qué pasa si toco dinero o toco otro objeto y voy a tocar los alimentos? El individuo se enferma al momento de consumir, ya sea del estómago, diarrea, entre otras enfermedades. Trocear el pescado crudo, limpiar la tabla con un papel de cocina y después partir el queso. No puedo partir el queso en una tabla sucia, debo de lavarla o limpiarla. Agentes de contaminación de los alimentos. Tenemos agentes físicos, químicos, biológicos. Físicos, pueden ver ahí cuáles son los físicos. Los químicos, como ser cloro, todo lo que son detergentes. No podemos tener oco o desinfectante con los alimentos. Lo biológico. Contaminación física consiste en la presencia de cuerpos extraños al alimento que son mezclados accidentalmente con este durante la elaboración, preparación o consumo. Contaminación química se produce cuando el alimento se pone en contacto con sustancias químicas durante los procesos de producción, elaboración industrial o casera, almacenamiento, envasado o transporte. Contaminación biológica. Esta se debe a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levadura. Enfermedades transmitidas por alimentos. Infecciones alimentarias. Es cuando la enfermedad la provoca un microorganismo patógeno contenido en el alimento que se ingiere. Intoxicación alimentaria. La produce una sustancia tóxica presente en el alimento que consume. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo preparar los alimentos al momento de prepararlos, porque después van a la boca, a nuestro organismo. La higiene sobre todo, para evitar que nos enfermemos. Medidas preventivas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. Número 1. Mantener la limpieza, lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño, lavar las superficies para manipular los alimentos. ¿Cómo voy a ir al baño? Voy al baño, entro, salgo y voy directo a preparar los alimentos. Eso no debe pasar. Tenemos que lavarnos bien las manos. 2. Alimentos completamente evitando que los alimentos queden crudos por dentro. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el pollo. El pollo tiene que estar un tiempo en cocimiento, a modo que no quede crudo. 3. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, no dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente. Los alimentos para niños deben ser consumidos inmediatamente. Usar agua y alimentos seguros, agua potable para lavar la fruta y la verdura. No consumir alimentos después de su fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? Que a veces vamos al supermercado, hay productos que están en rebaja, en oferta. Puede ser que este producto esté vencido. Por eso lo tienen en oferta. Puede llevar mucho tiempo y tenemos que tener cuidado siempre en eso, fijarnos en la fecha de vencimiento.
Bueno, gracias por su atención. Espero que este día hayan aprendido y que les sirva para el día de mañana. Buenas tardes, bendiciones, cuídense.